Es vota molt en clau plebiscitària de sí o no a aquells partits que voldrien proposar una independència. Vostè canviarà la seva intenció de vot? Totalment, perquè és que això és inconcebible. Mira, si una empresa és gran, doncs sí, té facilitats per exportar fora d'Espanya, però les petites i mitjanes empreses, traient una petita part, i la majoria ho és molt difícil. I per nosaltres el mercat espanyol, diguem que és el que ens treu una mica les castanyes del foc. I vostè creu que si fossin independents hi hauria un boicot clar a aquestes empreses catalanes? Oh, i tant, és que ja estaria bé, ja hi ha. És que no és boicot. És que sortim de la Unió Europea, aixequem fronteres. Però aquest senyor li preocupa bàsicament el comerç amb Espanya. Un momentet, tornem a les línies telefòniques. Gràcies, Abel, per la seva trucada des de Mataró i anem a Fran, de Barcelona. Fran, endavant. Hola, bon dia. Bon dia. Simplement era per a preguntar-li al senyor Cañas si se'n recorda del que va dir la Unió Europea quan va dir que si Catalunya s'independitzava deixaria automàticament de ser part de la Unió Europea. ¿Vostted se recuerda de todo lo que van a decir en aquella conferencia? Yo me acuerdo perfectamente, y no solo eso, me acuerdo de lo que dijo Jordi Pujol la semana pasada. Jordi Pujol, se lo digo yo, habrá algunos que el discurso del miedo, yo siempre digo que es el discurso de responsabilidad, explicarle a los ciudadanos lo que significa la eventual independencia. Pero Jordi Pujol asumió, Jordi Pujol asumió que la independencia de Cataluña significaba automáticamente salir de la Unión Europea. A respuesta a las palabras del portavoz de la Unión. Però a banda d'això, el senyor portador de la Unió Europea, el senyor Olivier Bellí, va dir una cosa més, que sembla ser que ningú no se'n recorda i tothom fa atenció al que va dir que seríem de la Unió Europea. I el que va dir va ser, si Catalunya vol ser part de la Unió Europea com a estat independent, haurà de fer, primer, una separació d'acord amb el dret internacional i després demanar l'adhesió a la Unió Europea. ¿Tú sabes cuánto tiempo? El referèndum no serà il·legal en cap cas, perquè l'única condició que ens demanen és que siga d'acord amb el dret internacional i no amb el dret espanyol. No, pero si yo estoy convencido que con el tiempo, si se produjese esa situación, que yo deseo que no llegue, Cataluña acabaría por entrar a la Unión Europea. Pero es que hay países que llevan 10 años esperando. Es decir, si el problema no es el futuro a 25 años o a 30, porque al final yo no sé lo que va a pasar de aquí a un mes, y se lo digo en serio, el problema es cuál es la situación económica que se deriva de una ruptura a nivel empresarial, a nivel humano, a nivel emocional i a nivell econòmic. I és catastrófico. Fran, doncs moltíssimes gràcies per la seva trucada. I no veiem com nosaltres també boicotegem. Per exemple, vaig a un gran magatzem, no a Tòquio, no, a Barcelona, i vull unes sabates, i me n'ensenyen moltes, i unes no me les ensenyen. Dic, i aquelles, són maques. Sí, però no les ensenyo perquè... Quina marca són? Puc dir la marca? Sí. Castellano. Dic, i per què no me les ensenya? Diu, perquè com que la gent realment no les demana, dic, no les demana pel nom? Caram, quina pell més fineta, també. No només els espanyols deuen fer aquest boicot. Potser tenim, amb una certa finura, també no ens n'escapem d'aquest pecat original. Em vaig comprar aquelles sabates, perquè estàvem parlant de sabates. Sí, hablando de boicots, aquí, que yo conozca, los únicos que han articulado un boicot ha sido la Plataforma per la Llengua, con empresas a las cuales no había que comprar. Y eso, ¿sabes lo que pasa? Es que la Plataforma por la Lengua la pagamos todos con nuestros impuestos, por las subvenciones que recibe. Entonces, a mí que no soy enemigo de los boicots, y creo que es un grave error, lo que uno se puede abstraer. Mira, es muy fácil. Aquí, ¿quién habla de la independencia con absoluta tranquilidad? Los políticos, los opinadores mediáticos, de los medios de comunicación vinculados al poder, ¿verdad? Y aquellos vinculados al poder, es decir, la prensa concertada, los medios concertados, y personas, funcionarios, tal. ¿Cuántos empresarios has escuchado tú hablar del tema? M'he escoltat la patronal i la COE que deien que potser que seria una bogeria. No, para mí ni la COE ni empresarios, gente que no está en estas grandes patronales como la Cercle Català de Negocis, ahir va estar aquí al programa i pensaven... perquè m'interessa que contin, clar. Oye, escolta'm, Endesa has parlat o l'educació únicament l'atenció? No, tu estàs ja... És un debat en el que podem parlar tots, No, però saps el que passa? Quan uno interrumpeix, és un maleducat, i quan interrumpeixen ells es que son lo mejor y lo más granado de cada casa. El Centro Català de Negocios no son empresarios, son unos ellos, es un think tank definido para crear unos documentos. Y yo cuando hablo de empresarios, hablo con lo que te llaman, con lo que te encuentras, empresarios independentistas que me dicen el otro día que ellos exportaban una maquinaria muy concreta al resto de España y que tenían mucho miedo de lo que podía pasar, pero no por el boicot,
Porque si Cataluña acaba siendo independiente, tendrán un problema de aranceles, que ya no es un problema que te compre más o menos. Yo la pregunta es, ¿por qué? Hay unos estudios econòmics que dicen, ¿por qué se compra más en España? Però si les lleis les fa el propi estat, no podrà també... Es que la Unión Europea, si te sales, pierdes el libre mercado. O sea, cuando tú estás en... Hay unos estudios que dicen, ¿por qué Cataluña y Portugal, por ejemplo, que en algunas distancias están equidistantes del centro de compra de la península, ¿por qué se vende más productos catalanes que no portugueses? Porque hay una cosa mental que es el efecto frontera, que cuando tú estás en tu país, son productos de tu país, los compras con naturalidad porque hay una libertad de movimiento, de personas, porque estás en tu país y te mueves en tu país. Cuando tú pones una frontera, automáticamente, incluso sin aranceles, se genera un efecto psicológico que es el de frontera. Y entonces, cuando uno es un empresario... ¿Vostè ha mirat l'etiqueta de la corbata que porta per saber d'on és? Yo nunca compro eso. Però Ciutadans... Digo, no lo miro, pero hay una serie de productos. ¿no? Hay una serie de productos. Ciutadans creen els individus, no les fronteres. Y por eso estamos intentando que no levantéis una, o no levanten algunos, una frontera en nuestro país. Però llavors per què tens pols arancels a les fronteres? Pues porque yo no quiero que a mis compatriotas, vosotros les levantéis una frontera, no quiero que a mi familia nadie le levante una frontera, yo no quiero que mis abuelos que están enterrados aquí dejen de estar enterrados en su país. Yo no quiero que nadie haga extranjero a nadie en su país y yo no quiero que nos cambiéis el pasaporte porque alguno tenga una ilusión de convertirse en nación, Estado y sus cosas. Anem a les línies telefòniques, Hola, doncs mira, que sí s'ha de fer el referèndum perquè això és la democràcia, o sigui, sí s'ha de fer la consulta perquè com la Constitució aquesta espanyola que sembla, jo què sé, les escriptures d'Abraham, doncs no ens deixa fer-ho, doncs almenys que es pugui fer la consulta. A les 4 de la tarda comença aquesta tercera jornada i última del debat de política general. Es comencen a votar aquestes propostes de resolució. A la de Convergència i Unió i Esquerra Republicana s'hi votaran els vots a favor d'Iniciativa per Catalunya Verds, de Solidaritat i també del diputat no escrit, el senyor Joan Laporta. Però què faran els diputats del Partit dels Socialistes de Catalunya? Hi haurà algú que salti el que està marcat, la disciplina de vot? Jo, en primer lloc, haig de dir que la meva àvia no era independentista i la seguirem mantenint al cementiri del Poble Nou. Dic perquè que no salti l'alarma. Jo crec que, bàsicament, estem en un moment polític molt apassionant perquè també els partits, com el PSC, que ara els citaves, que han jugat a certa ambigüitat, s'hauran de definir. Està descol·locat el Partit dels Socialistes de Catalunya o no? Està de zona catastròfica, que una declaració encara no ha arribat, però a veure, bromes sanguinolentes a banda. Com en deien d'això? Heterodoxes? Trànsfugues? Com en dèiem? Trànsfugues, diria. Enric Millo, de Unió Democràtica a Partit Popular. López Tena, de Convergència a Solidaritat. Del Consell, del vocal general del Consell. Del Poder Judicial. I amb l'Estatut, doncs el Partit Socialista, Uri Espriu, va ser corresponsable de tot aquell desgavell que es tradueix també amb jo faig un document jurídic de màxims i que es mulli el PSOE a Madrid i és com si el PSC jugués a ping-pong però fent trampetes amb el mateix rival. Crec que el gran beneficiat d'aquestes eleccions, i ho va dir el senyor Rivera claríssim l'altre dia, jo vull el vot desencantat de socialistes i populars. I per tant... Però con una diferencia, es que nosotros no negamos, sino que proponemos una reforma de España. Es decir, a mí, España... Si son un soñador... Bueno, no, soñadores no, perdona. Yo creo que es que uno tiene que hacer una propuesta global. Porque si uno se queda solo mirando lo que pasa en Cataluña, no entiende lo que pasa. Y para mí el gran problema es España, no es Cataluña. Cataluña tiene no un problema, sino tiene una realidad, que hay gente, que hay muchos ciudadanos, y una mayoría política, si quieres, política, que quiere independencia. Pero para mí el gran problema, para eso incluso neutralizarlo, es que nuestro país acabe siendo aquel país que muchos deseamos, que es que acabe esa transición, ese paso tan brutal de ser una dictadura centralista, ahora un régimen democrático descentralizado, a que sea un Estado equiparable a cualquier Estado federal de nuestro entorno. Y eso, para Ciudadanos, es relativamente fácil. El problema es que tanto PP como PSOE han secuestrado las instituciones de nuestro país, no solo las políticas, sino todas las judiciales, las del Tribunal Constitucional, impidiendo que la natural evolución de nuestro país llegue a esas conclusiones. Nosotros ya en el año 2007 proponíamos una reforma del Senado
para que sea una Cámara Territorial de segunda lectura que impidiese que un gobierno, el gobierno de España, aprobase leyes que afectasen las competencias autonómicas sin que éstas pudieran decir nada. Un modelo de financiación federal. Però això se pot fer, però és una qüestió de voluntat política. El Bernat deia, hi haurà dos clars guanyadors, d'una banda Convergència i Unió, que segons dius arrasarà, i després Ciutadans, que pot pujar per als vots aquests desencantats d'un Partit Popular o de socialistes, que els agafa com una mica el peu canviat. Aquestes formacions que de tota la vida històricament han estat independentistes, Esquerra Republicana de Catalunya, ara Solidaritat Catalana per la Independència, no se'n veuran beneficiades d'unes eleccions en les que s'ha d'apostar clarament per la independència o no? Només un apunt, i no és trampós, encara que ho sembli. El que ha acordat el Parlament amb el Front Patriòtic de fer el referèndum d'autodeterminació és ni més ni menys que la política que va proposar al final de Carod Rovira quan va dir referèndum d'autodeterminació el 2014. Què passa ara? Que aquest nucli d'independentistes indecisos, no amb la independència, sinó amb el partit, s'han fet masistes. Mas, la genialitat de Mas, ha estat convertir un magma de votants que anava naturalment a Esquerra, que anessin a Convergència sense ser-ho. I jo no tinc tan clar si Esquerra Republicana pujarà fins i tot aquests 4 diputats. Perquè molt probablement molta d'aquesta gent el que acabarà fent és passant cap al vot segur, el vot consolidat, qui promet que hi haurà un referèndum i que té un poder sòlid al Parlament. Tu creus que aquests 10 diputats, jo crec que és el terra d'Esquerra, va tenir una batacada brutal i jo crec que sincerament ha de pujar. Vull dir, encara que una part de la possible pujada que hagués pogut capitalitzar... Els terres és 0, Els terres és 0. No, ja, però, ostres... De què estem parlant? De les eleccions com si fossin pura xifra i portem estona, ara parlàvem del PSC, però portem estona parlant de la paraula ajustos pressupostaris, retalls, pèrdua de drets socials, que dur és viure cada dia no surt. I ara s'està parlant d'un altre tema. Per tant, és important, no? Es el único gobierno europeo. Uno de los que ha hecho unos ajustes más severos afectando a cosas absolutamente sensibles de la ciudadanía, que es salud, educación y bienestar. Sí. El único que no va a tener un coste electoral por su gestión. O sea, la maniobra de tapar detrás de la estelada la gestión económica le permite que estos 2 años de erosión se neutralicen. Por eso, entre otras cosas, yo creo que ha visto la ventana de oportunidad, ha visto un PSC destrozado, un empuje por parte de parte de la ciudadanía. Una coyuntura económica que va a ir a peor, porque está el rescate pendiente y unas condiciones para asumirlo. Por lo tanto, yo creo que ha pensado, estamos en un momento, estos 2 años de ajustes se van a limpiar, no van a contar en el voto, desgraciadamente, porque el debate no está centrado ahí, porque lo hemos centrado en el derecho a decidir o en la independencia, y vamos a poder iniciar una nueva legislatura, que a lo mejor, si las cosas van bien, en el último tramo de legislatura, además del referéndum, lo que puedo hacer es recuperarme, que haya una leve recuperación económica, y coger ese impulso habiendo dejado a algunos partidos por el camino. Yo creo que la estrategia es muy buena, lo que pasa es que sí que es cierto, como bien decía Ramón, ¿qué pasa? Es que a día de hoy, ¿sabes lo que pasa? Desgraciadamente, a día de hoy no hay dinero para pagar las nóminas. El mes pasado, los ciudadanos lo tienen que saber, no se pudo pagar ni los alquileres, ni los conciertos sanitarios, educativos o el tercer sector, la luz, el agua, el gas, el teléfono, la seguridad privada de las sedes, solo se pagaron nóminas. Y este mes, a día de hoy, no hay ni eso. Cataluña independiente, un Estado independiente. Y pensé, no en los extremos, yo pensé en los ciudadanos de mi pueblo. Centenares, ¿sabe? Que vinieron a Cataluña, a Girona, a trabajar en la SEAT, que fueron acogidos amablemente por Cataluña, que sus hijos y ya sus nietos hablan en catalán perfectamente, que se sienten catalanes. Y yo me daba la tristeza de decir, bueno, y ahora mi amigo Abel, mi amigo Pedro, Paco, van a ser extranjeros. Me daba una gran tristeza, porque yo concedí mucha importancia a las manifestaciones que se están haciendo. Que nos empobrecemos. Siendo menos, no vamos a ser más. Tú dices que igual Pedro, Pablo y Abel igual no. A mí, yo que sé, no conozco a los Pedro, Pablo y Abel, y a mí esas metáforas así, que estos recursos que utiliza Bono en general me parecen un poco... Bueno, es igual, no voy a calificarlos. Pero a mí me hace gracia esto... No, yo espero, seguro, yo creo que decía Igor,
no pasará nada. Bueno, eso como lo sabe Igor. O sea, yo quiero ver hoja de ruta, quiero saber... Però si el senyor Bono deia que ja parlava en català, què més li donen? Quiero saber qué pasará, ¿no? Es decir, pero si no es una cuestión de hablar catalán, es una cuestión qué va a pasar, qué va a pasar con los funcionarios, qué pasaría con las hipotecas que están en euros y tenemos que pagarlo en los masías, que aquí pusiéramos la maquinita a fabricarla, qué pasará con las pensiones, qué pasará con el desempleo, qué pasará con los contratos, qué pasará con los intercambios comerciales. Yo quiero saber qué pasará eso. A mí lo que alguien diga, no, es que yo creo, es que seguro, no pasa nada. ¿Qué te van a decir? Es como si a alguien le quieren hacer cruzar el desierto con una cantimplora le dice, no, o sea, aquí a 10 kilómetros hay un oasis. Yo quiero verlo, porque yo no me voy a poner a cruzar el desierto sin agua suficiente. ¿Vostè no creu que els polítics tenen la responsabilitat? ¿Te puedo leer una cosa? No, perquè estem al final ja. El andaluz no es un hombre coherente, es un hombre anárquico, es un hombre destruido, es generalmente un hombre poco hecho, un hombre que hace cientos de años que pasa hambre y vive en un estado de ignorancia y de miseria cultural, mental y espiritual. Lo escrito, ¿vale? Jordi Pujol, 1958-1976. Es decir, ¿esto vale también o solo lo que dice el señor Vara? Bé, però també va a Andalusia, Pujol a Granada, i té una part biogràfica en la qual s'implica... I que ha canviat. Arribem al final del programa, ja no podem comentar més. El que sí que els demano és que els polítics tinguin aquest exercici d'explicar als ciutadans com acabarà Catalunya sent si és independent o no. Senyor Josep Manel Ximeni, Ramon Miravillas, gràcies per haver-nos acompanyat avui. També Bernat de Déu, Jordi Cañas, gràcies, molt bon dia. Tornem demà puntualment 2:15 del migdia aquí al Parallugar i Cadires. Molt bon dia, adéu.